primer lugar, quiero agradecer a Escuela Jurídica por la invitación y por darme la oportunidad de presentar el tema que vengo justamente a exponerle, que es la necesidad de las buenas prácticas jurídicas. Y justamente lo que yo quiero hacer en esta exposición es poner una propuesta de solución frente a lo que se ve cotidianamente en el Poder Judicial y lo que normalmente todas las partes y abogados litigantes venimos observando, y finalmente creo que al momento de proponer soluciones siempre nos ponemos límites, y ahora lo que vengo a exponerles es una solución sin necesidad de modificatorios en el código, sin necesidad de implementación de presupuesto y demás. Entonces, para eso voy a poner la primera lámina y justamente ahí pongo varias interrogantes sobre problemas en el proceso civil, y esto tiene una idea principalmente por un libro conocido en procesal civil en el Perú, que es escrito por la doctora Eugenia Arenodeo, que contiene varios artículos donde describe la problemática y no solamente se queda en la problemática, sino propone una solución. Y eso es justamente lo que ahora quiero exponerles a ustedes con el único objetivo de que quede claro de que podemos hacer cambios y sin pasar por pretextos, y podemos mejorar desde nosotros mismos. Cuando uno normalmente pregunta a las personas, tanto litigantes, partes, jueces, lo que fuese, todos siempre se quejan del Poder Judicial porque el juez de repente es muy aislado a la realidad de las partes que están metidas en una controversia, o porque hay mucho retraso al momento de resolver las controversias, o porque finalmente existe de alguna u otra forma corrupción. Básicamente lo que yo voy a exponerle es cómo puedo yo mejorar, o cómo podemos mejorar todos, a que la carga procesal disminuya, o para que finalmente las soluciones de las controversias se den en el menor tiempo posible. Antes de entrar a eso, me gustaría hacer una reflexión con ustedes, y tienen que siempre entender que cuando uno pretende una solución y se lo encarga al Poder Judicial para que le ponga fin a esa controversia, tanto para que le dé tutela o no a alguien que la reclama, tiene que entender que la persona que activa el Poder Judicial tiene un interés para obrar. Y ese interés para obrar se define básicamente como la necesidad que tiene para que le resuelvan la controversia. Y ahí viene la tercera pregunta. Justicia, pero ¿para cuándo? El interés para obrar, la necesidad que tiene la parte, es de manera infinita. Es que el juez puede demorarse cuando él crea conveniente. Entonces, al modo de ver de nosotros, creemos que la justicia tiene que ser en el momento dado, en el adecuado, porque si se demora mucho ya no tendría sentido la justicia. El problema que voy a tratar, como les dije, va a ser básicamente tratar de buscar alternativas para que no haya demora en la solución de controversias. Como podrán ver en la imagen, siempre se relaciona que el Poder Judicial tiene que pasar por un tema de recargas. Sabemos que pasan por un tema de expedientes físicos. Ahora, con la novedad que ahora se está dando de la virtualización de los procesos, en efecto va a variar, va a mejorar, pero no va a mejorar si es que los jueces y los litigantes no cambian de perspectiva de solución. Tienen que cambiar también de mentalidad para poder advertir de que puede haber una solución. Y esto es bien fácil de advertir, porque, por ejemplo, desde el año pasado se ha implementado un plan piloto en el Poder Judicial, procesos civiles de Alzamora, y lamentablemente, estando en un tipo de oralidad, ni siquiera han cumplido como se esperaba, y han ido más a lo escrito que al oral, y finalmente ha sido un saludo a la bandera. De esto justamente lo que quiero decirles en un momento, cómo podemos cambiar. La propuesta que yo les traigo son aplicación de buenas prácticas judiciales. ¿De qué cosa hablamos cuando decimos buenas prácticas judiciales? Si uno tiene experiencia en el ámbito de litigios judiciales y arbitrajes, siempre se ha podido notar que en el arbitraje toma un aislamiento frente al proceso civil, porque en el proceso civil hay muchas formalidades, hay muchas entrampaderas en el proceso, en el procedimiento, que hacen que finalmente la tutela nunca llegue. Y es por eso que un método de solución alternativo es un arbitraje, y eso funciona de mejor manera, de manera más eficiente. Pero ¿por qué se hace diferente? ¿Por qué finalmente es una alternativa de solución frente a un proceso civil? Porque demora menos, porque entiende cuál es la necesidad de las partes para que resuelvan su controversia de manera eficiente. ¿Y qué es lo que ha hecho la diferencia entre los procesos arbitrales con los procesos judiciales? Es que ellos han sabido identificar
cómo que a través de buenas prácticas arbitrales podemos llegar a una solución de una controversia en el menor tiempo posible. Y así lo han denominado las buenas prácticas arbitrales, saliéndose y apartándose de alguna otra forma lo que es la jurisdicción civil. Yo lo que trato de proponer es que nosotros también identifiquemos cuándo podemos estar ante buenas prácticas judiciales, cuándo podemos identificar un problema, cuándo podemos darle una solución, y si eso pasa por un tema que no tengamos que modificar el Código Procesal Civil, no tengamos que asignar un presupuesto para que exista tal cambio, y ni siquiera existe afectación al derecho de defensa, entonces podemos aplicar esas buenas prácticas y en razón a ello podemos mejorar que la justicia llegue en un momento adecuado. Aquí justo pongo unas prácticas y propuestas de solución, por parte del Poder Judicial orientadas a solucionar el problema. Como hace un momento les comentaba, la implementación de la oralidad en el proceso civil a través de los módulos civil de corporativo, donde se implementa la oralidad, fue implementado inicialmente en Arequipa, copiando justamente la forma de hacer justicia en Chile, y luego el doctor Rolando Alfonso Martel Chan lo implementó en Lima en el 2019 y hasta la fecha ya vienen implementando ese tipo de sistema. En efecto, hay algunos inconvenientes porque al parecer no se ha dado tanto la oralidad y de alguna otra forma siguen teniendo taras. Pero esto ya es un paso para que finalmente las soluciones de controversia se den en el menor tiempo posible. Recuerden que la oralidad es un modo de inmediación que el juez tiene para poder atender a la causa y poderlo hacerlo de manera eficiente y en el menor tiempo posible. Esa es una implementación que se ha hecho, que no funciona en todo el proceso civil, pero justamente con lo que ahora pasamos de lo de la pandemia, vamos a estar orientados a que todas las soluciones sean en el menor tiempo posible, tanto con la virtualización y con la oralidad. Otra de las prácticas que se han dado, por ejemplo, en el proceso civil, a iniciativa de los jueces, es, por ejemplo, el doctor, que justamente va a exponer después de mí, el doctor Jaime Abanto, que es juez titular del primer juzgado civil, y él normalmente lo que ha hecho es implementar ciertas prácticas judiciales que de alguna otra forma están orientadas a que las soluciones de controversia se den en el menor tiempo posible. Por ejemplo, normalmente las demandas de petición de herencia, indemnización o declaración de prescripción extintiva se manejan en una vía procesal mucho más amplia que la sumarísima. Pero estas materias, de alguna otra forma, pueden verse en un proceso sumario. Más aún cuando en el 9º Pleno Casatorio Civil se ha determinado que los procesos cognitivos, tanto el de conocimiento abreviado y sumarísimo, son plenarios. O sea, el juez tiene toda la disposición para poder advertir cuál es la controversia y darle solución de manera adecuada, sin afectar el derecho de defensa. Entonces, el doctor Jaime Abanto ha tenido la iniciativa, por ejemplo, que en este tipo de procesos o materias, que antes se veían en una vía más extensa, la puede haber en la vía sumarísima. Entonces, de esa forma, a iniciativa de él, por ejemplo, tenemos que en ese tipo de procesos nos vamos a demorar menos frente a otros. ¿Y por qué digo frente a otros? Porque, por ejemplo, si mi demanda de petición de herencia o indemnización ingresa a un juzgado distinto que no tiene ese tipo de práctica, lo más probable es que pueda demorarse en primera instancia unos 3 años a 4 años. Cuando, por ejemplo, si se ve en proceso sumarísimo o en vía sumarísima, podría demorarse entre 1 año o año y medio. Otro punto, por ejemplo, es citar a la audiencia única con el auto admisorio. Este tema lo voy a tratar después, ahí me voy a extender un poco más y lo voy a dejar por el momento. Por ejemplo, cuando uno está en un proceso, sabemos que hay 2 tipos de instancias, ¿no? Cuando uno finalmente termina la primera instancia y la parte vencida no cree que está acorde a derecho la resolución que pone fin al proceso de primera instancia, lo que hace es apelar. Y cuando apela, normalmente el expediente sube, y cuando la sala que la va a ver, normalmente siempre corre traslado, y en ese correr traslado de la apelación y demás, hasta programar la fecha de la vista única, de la vista de la causa, se demora más o menos entre 1 año.
una buena práctica judicial, por ejemplo, advertida en la tercera Sala Civil de Lima, por iniciativa del doctor Arnaldo Rivera Quispe, es que cuando recibe el expediente de primera instancia, como consecuencia de una apelación de sentencia, por ejemplo, cuando recibe, emite su primera resolución programando vista de la causa. Entonces, con esa práctica, ¿qué advertimos? Advertimos que cuando en otro, de repente en otra sala, en la primera o la segunda, cuando recibe un expediente como consecuencia de una apelación, hasta que llegue a la programación de la vista de la causa, se puede demorar inclusive hasta 1 año, 6 meses. En otra sala, que es la tercera Sala Civil de Lima, lo hace con la primera resolución que emite. Este tipo de buena práctica, ¿por qué no es aplicada por otras salas? Por otras cortes. ¿Podría hacerlo? Yo creo que sí. ¿Comprende una modificación al Código Procesal Civil? Evidentemente no. ¿Comprende alguna necesidad de aumentar el presupuesto en el Poder Judicial? Tampoco. Pero es una práctica que a mi modo de ver, por ejemplo, debería ser repetida en todas las salas y también los juzgados. Por ejemplo, ha sido repetida también por el doctor Jaime Abanto, que cuando actúa como segunda instancia, los casos que vienen del juzgado de paz letrado y suben a su juzgado, él con la primera resolución también programa vista de la causa. Advertimos que, por ejemplo, en esa situación lo que se hace es evitar que el proceso se extienda de manera innecesaria. Eso es lo que yo considero, por ejemplo, una buena práctica, que no solamente debe ser aplicada por iniciativa de un solo juez o de un solo vocal, como por ejemplo el doctor Arnaldo Rivera Quispe y su sala, sino que debe ser aplicado absolutamente por todos. ¿Y por qué no se aplica? A mi modo de ver no se aplica porque, a diferencia del fuero arbitral, es que en el Poder Judicial o en los litigantes que solamente hacen litigios judiciales, solamente buscan negatividad frente al Poder Judicial, pero no se dan un tiempo para poder advertir qué buenas prácticas existen en el Poder Judicial y poder justamente hacer evidencia de ellas para que sus pares puedan tomar como ejemplo y el sistema de justicia mejore. En cambio, en el proceso arbitral o en el medio arbitral, lo que hacen es hacer seminarios, hacen eventos que finalmente identifican cuáles son las buenas prácticas arbitrales, que de alguna u otra forma mejora su método de solución de conflictos, a diferencia de lo judicial, donde solamente nos quedamos en ver errores y nada más que eso, y no se suelen hacer propuestas de solución. Otro ejemplo de una buena práctica es, por ejemplo, que cuando uno presenta la demanda, normalmente se tiene que presentar las papeletas de habilitación, porque es un requisito legal, evidentemente. Pero hay juzgados en los cuales ni siquiera lo toman en cuenta y admiten a trámite la demanda, pese a que es un requisito legal. ¿Y por qué toman esa decisión? Porque es entendible que por encima de ese requisito legal, que es innecesario, que inclusive puede ser advertido, si es que es un colegiado de Lima, por ejemplo, puede ser advertido desde internet, es innecesario totalmente que se declare inadmisible la demanda por falta de papeletas de habilitación. Ahora, cualquiera diría, bueno, si es un requisito que lo cumpla, pero creería que no. Sencillamente porque eso imposibilita que la justicia llegue de manera más rápida a las personas que la necesitan. Por ejemplo, tengo algunos casos que hemos ingresado a la demanda en esta etapa, por ejemplo, que ya han salido supuestamente algunos admitida trámite y otros, he visto de algunos colegas, que no han podido declarar admisible porque algunos juzgados, de manera inteligente, han declarado inadmisible porque no han adjuntado la papeleta de habilitación. Y evidentemente en estos tiempos ni siquiera los colegios están emitiendo papeletas de habilitación. Entonces, por lógica, los jueces deberían tener iniciativa de no tratar de entrampar el acceso a la justicia y dar trámite como corresponda. Pero esa es una práctica que debería ser empleada absolutamente por todos los jueces. Sin embargo, ese tipo de prácticas no son conocidas entre ellos. Lo que yo vengo a poner a conocimiento de ustedes es que, así como las prácticas que he referido anteriormente, ejercidas por algunos jueces o iniciativas del propio Poder Judicial, pueden ser aplicadas evidentemente a iniciativa de los jueces, pero también puede ser incentivada también por los litigantes o los abogados que tengan un proceso. ¿Y de qué forma? Por ejemplo, yo voy a tratar 3 temas específicos. El primero son los procesos tramitados en vía sumarísima
con relación a la programación de la audiencia única. La segunda, la emisión de la sentencia en la audiencia única, también en un proceso sumarísimo. Y el tercero, el juzgamiento anticipado y el innecesario informe oral. En el primer punto, como habían visto anteriormente, como es una buena práctica aplicada, por ejemplo, por el doctor Jaime Banto, es que en los procesos sumarísimos él programa la audiencia única con la primera resolución. Esta práctica, por dar un ejemplo, ha sido tomada por el estudio en la que yo elaboro y soy socio, y nosotros lo que hacemos es que cuando presentamos una demanda, normalmente solemos solicitar que con la primera resolución no solamente se le corre el traslado de la demanda, sino que el juez también programe audiencia única. ¿Qué respuestas hemos tenido en la práctica? Tenemos dos tipos de respuestas. Una, que no nos hacen caso, lo rechazan, y otra que toman a bien esa buena práctica judicial. Y cuando tienes un rechazo y por otro lado tienes de alguna otra forma la aceptación de esa buena práctica, te das cuenta de qué importante es aplicar este tipo de buenas prácticas porque se evidencia en el tiempo que finalmente requiere la parte para que le hagan justicia. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Este es un cuadro que he elaborado con relación a este tipo de práctica, tanto para los que finalmente no aceptan que con la primera resolución en un proceso sumario se programe la audiencia única. Vamos a poner un ejemplo. En un proceso de desalojo, si uno demanda, la primera resolución es el admisorio, si es que ha cumplido con los requisitos de admisibilidad y procedencia. Pero lo normal que suele pasar es que la primera resolución admiten a trámite, o la segunda, si fue declarada inadmisible, corre el traslado para que conteste demanda la parte demandada. Luego dan cuenta de que ha contestado la demanda y luego de eso recién programan audiencia única. ¿Por qué es lamentable esta práctica? A mi modo de ver es lamentable porque de manera innecesaria realizan actos procesales que pueden ser concentrados en uno solo. Por ejemplo, podemos estar ante la programación de una audiencia única en la primera o segunda resolución emitida por el juez, en el mejor de los casos, o podemos estar en la cuarta, quinta o sexta resolución, en el peor de los casos. Por eso pongo este cuadro. Si presentamos la demanda, ¿cuándo se podría programar la audiencia única? Con la mala práctica, o sea, los que no hacen la programación de la audiencia única con la primera resolución, puede ser en el mejor de los casos a los 4 meses que emitan la resolución donde se programa una audiencia única. Mientras que en el peor de los supuestos puede ser unos 6 o 7 meses, 8 meses. Y ustedes saben que cuando programan una audiencia única, una cosa es programar y otra cosa es poner cuándo se va a dar esa audiencia única. Porque tienen que tener en cuenta que esa resolución tiene que ser notificada y tiene que tener un tiempo debido hasta la fecha que se dé la audiencia única. Entonces, entre ese lapso hay unos meses. ¿Cuándo se realizaría la audiencia única? Con la mala práctica. En el mejor supuesto puede ser entre 9 meses a 1 año y un poco más en el peor supuesto. Ahora comparemos qué pasaría si, por ejemplo, todos los jueces tuvieran una práctica buena en que la primera resolución que emiten en un proceso sumario, como una obligación de dar suma de dinero, como un interdicto, como un desalojo, que con la primera resolución no solamente corran el traslado de la demanda, sino que también programen la audiencia única. ¿En cuánto tiempo lo pueden hacer? En el mejor de los supuestos, lo hacen en medio mes. En el peor de los supuestos, a los 2 meses. Emiten la resolución y en ella contiene cuándo se va a realizar. En el mejor de los casos, se daría a los 3 meses y en el peor de los casos se daría la audiencia a los 4 meses y medio. Si nosotros comparamos la mala práctica con la buena práctica en este tipo de ejemplo que les pongo, en un proceso sumario, solamente con relación a la programación de la audiencia única, hay una distancia total entre meses y eso es totalmente importante porque quien se somete al Poder Judicial, quien activa el Poder Judicial a efectos de que tenga tutela, no lo hace para que se realice en 2, 3 años, 4 años. Se hace porque quiere la justicia ya.
Y esto es normalmente lo que algunos jueces no entienden. Otros jueces sí tienen buenas prácticas, como por ejemplo el caso que dije del doctor Jaime Banto, que con la primera resolución en los procesos sumarios programan en la audiencia única. Y como esa práctica, en el estudio donde yo soy socio, hemos advertido que es una buena práctica y es responsabilidad también de los abogados que incentivemos a todo el sistema que manejemos buenas prácticas judiciales. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es justamente solicitar a los jueces que apliquen esa práctica. Este es un cuadro donde se advierte que con la buena práctica, cuánto más o menos demoraría para llevarse a cabo la audiencia única desde la presentación de la demanda, 3 meses, y en el caso de la mala práctica, 9 meses. Habría una diferencia más o menos entre 6 meses aproximadamente, y en el otro supuesto, o sea, en el peor de los supuestos, podría darse una variación de 4 meses y medio con la buena práctica y 11 meses con la mala práctica. Como les decía hace un momento, nosotros como estudio, por ejemplo, cuando metemos una demanda en un proceso sumarísimo, solicitamos en otro sí normalmente que el juez programe audiencia única con la primera resolución, la misma resolución que admite a trámite la demanda. Y normalmente solemos hacerlo como lo ven en pantalla, programación de la audiencia única, ¿no? Que en relación obviamente al principio de celeridad y economía procesal, se sirvan obviamente que con el auto admisorio programar fecha para la audiencia única. ¿Por qué hacemos esto? Porque creemos en que las buenas prácticas judiciales nos hará identificar a los buenos jueces, separar a los malos, o en todo caso los malos jueces que tomen esa buena práctica de sus pares, y de alguna otra forma las partes que son las que de alguna otra forma sufren directamente esta demora, de alguna otra manera encuentren una expectativa positiva frente al Poder Judicial. Y así cada vez menos no nos estemos diferenciando tanto del fuero arbitral, porque creemos de manera convincente que el Poder Judicial también puede ser visto y también puede ser mejorado como un buen método de solución de conflictos. Como le decía anteriormente, las buenas prácticas pueden ser aplicadas por iniciativa del juez, como por ejemplo el caso del doctor Jaime Abanto cuando programa la audiencia única con la primera resolución, y por otro lado también puede ser incitado por los propios abogados solicitados, como ven en el ejemplo, y como les dije, algunas veces recibimos rechazos de los jueces, pero otras veces sí advertimos que se aplican las buenas prácticas. Y es por eso que me atrevo a poner, por ejemplo, que una de esas personas, uno de esos jueces que aplican buenas prácticas es la doctora Rosa Luz Perales, jueza de Cono Norte, y ella en todos los procesos sumarísimos, absolutamente todos, cuando obviamente cumplen los requisitos de admisibilidad y procedencia, con la primera resolución, no solamente admite a trámite la demanda, corre traslado de la demanda, sino también programa audiencia única. Y eso, aunque no lo crean, de repente los que de alguna u otra forma sí litigan o han tenido un proceso, se ve una diferencia abismal con la mala práctica. Totalmente. Inclusive puede haber diferencias, inclusive de 1 año y medio a 2 años. Entonces creemos que este tipo de prácticas no solamente tienen que ser advertidas, sino que tienen que ser publicitadas para que todas las personas puedan entender que no solamente hay un modo de hacer justicia, hay varios. Y depende de nosotros que tengamos esa iniciativa para ponerlas en práctica, no solamente con relación a las partes, sino a los abogados que litigan y también a los jueces. Otra de las aplicaciones de las buenas prácticas por iniciativa de abogados litigantes que quiero poner en conocimiento de ustedes es la emisión de sentencia en la audiencia única. Como ustedes saben, en el proceso sumarísimo existe la audiencia única y el Código Procesal Civil habilita para que en la audiencia única pueda emitirse sentencia. Al igual que la práctica del primer punto, nosotros también solemos hacer a través de la entrevista con el magistrado o por un escrito, que en la audiencia única se puede emitir sentencia, más aún cuando es un proceso sumarísimo, donde normalmente, por ejemplo, puede ser un desalojo, donde los jueces ya saben qué cosa tienen que advertir a efectos de declarar fundada o infundada o improcedente la demanda. Entonces,
Si los jueces cumplieran esa facultad que tienen de emitir sentencia en la audiencia única, cambiaría totalmente la visión de lo que uno normalmente tiene con relación a un proceso de desalojo. Por dar un caso, cuando a un litigante le preguntan cuánto te demora un proceso de desalojo, normalmente uno dice, primera instancia, 2 años, año y medio, puede ser 3 años. Segunda instancia, 2 años más o menos. Y eso si se va a casación. Y eso si en segunda instancia anulan todo lo actuado y regresa a primera instancia. Entonces, no hay predictibilidad de Poder Judicial. No digo que todos los jueces tengan malas prácticas. Hay algunos que son buenos y por eso me atrevo a mencionarlos en las diapositivas. Pero lo que tenemos que hacer es incentivar a los que litigan, a los que somos docentes, a los que hacemos seminarios, cursos y demás, a que este tipo de buenas prácticas sean conocidas por todos para que se apliquen. Y por eso me atrevo también a hacer referencia a que en los procesos sumarísimos, donde se puede emitir sentencia en la audiencia única, también se identifiquen quiénes tienen ese tipo de buenas prácticas. Por ejemplo, como le decía anteriormente, ese tipo de iniciativa siempre va a ser por iniciativa del juez, ¿puede serlo? Evidentemente sí, pero también puede ser por solicitud de los abogados litigantes, a través de un escrito, a través de una entrevista con la magistrada y demás. En la práctica, me atrevo a decir que, por ejemplo, en los procesos sumarísimos, evidentemente no en todos, hay algunos que necesitan más comisión, más tiempo para poder emitir la sentencia, pero en su gran mayoría, la doctora Adela Cecilia Juárez Guzmán, que también es jueza del Cono Norte, emite sentencia en la audiencia única. No difiere su sentencia y lo hará en otra resolución. Emite su sentencia en la audiencia única. Si hasta aquí me han seguido con la lógica, podrían advertir que en un proceso sumarísimo he identificado 2 tipos de buenas prácticas. Una, donde un juez programa audiencia única con la primera resolución. Y por otro lado, tenemos a otra jueza que en la audiencia única emite sentencia. La pregunta es, la primera que emite la primera resolución programando la audiencia única, ¿suele sentenciar en la audiencia única? La respuesta es no. El segundo supuesto, la doctora Adela Cecilia Juárez Guzmán, que emite sentencia en la audiencia única, ¿programa la audiencia única con la primera resolución? No. ¿Pero qué sería que ambas juezas tengan prácticas una de la otra? Como les dije anteriormente y pudieron ver el cuadro anterior, con la buena práctica, con la programación de la audiencia única con la primera resolución, podemos tener una audiencia única a los 3 meses de haber presentado la demanda. Si en esa audiencia única esa misma jueza tuviera la práctica de la otra jueza, ¿cuándo tendríamos una sentencia en un proceso de desalojo? Evidentemente lo tendríamos en 3 meses, 4 meses. Pero lamentablemente, estas prácticas o buenas prácticas judiciales no las realizan todas en su conjunto. Sería interesante que lo hagan, pero lamentablemente no es así. Por eso me hago aquí una pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si la jueza... A ver, espérese. ¿Qué pasaría si la jueza Rosa Luz Perales y Adela Juárez aplicaran la práctica una de la otra? Por ejemplo, si la doctora Rosa, que programa la audiencia única con la primera resolución, tuviera la buena práctica de la doctora Adela Juárez de emitir sentencia en la audiencia única, lo más probable es que en los procesos sumarísimos tendríamos una solución de controversia en primera instancia a los 3, 4 meses. Y de igual forma, la doctora Adela Juárez, que normalmente sentencia en las audiencias únicas, si ella programara la audiencia única con la primera resolución, también tendríamos sentencias o solución de controversia a los 3 meses, 3 o 4 meses. Normalmente no sucede así. Lo normal es que no programen la audiencia única con la primera resolución, ni tampoco que emitan sentencia en la audiencia única. Entonces tenemos procesos sumarísimos, como la materia del desalojo, que normalmente tenemos una sentencia a los 2 años, 3 años, año y medio, y así.
cuando pudiéramos tener una sentencia a los 2 meses, a los 3 meses, 3, 4 meses. Entonces, por eso creo y estoy convencido de que las buenas prácticas judiciales, ya sea iniciativa de los jueces o sea iniciativa, bueno, sea iniciado de alguna otra forma por un abogado litigante y le ponga en conocimiento al juez para que de alguna otra forma la aplique, son muy importantes, porque no comporta una asignación de presupuesto, no comporta la modificación del código y no afecta el derecho a defensa. ¿Y por qué no afecta el derecho a defensa? Porque puede de alguna otra forma las prácticas estas no limitan el derecho de defensa porque la otra parte va a contestar demanda, se va a presentar a la audiencia única y aunque no se presente, igual sabemos que las etapas son, pasa de una etapa a otra, ya no hay forma de retroceder y de alguna otra forma, si quisieran entorpecer con un escrito de más, lo que tiene que hacer el juez es distanciarse de eso y tener la convicción de que cuando uno inicia un proceso judicial, lo hace porque detrás tiene una necesidad que tiene que ser tutelada en el menor tiempo posible. El tercer ejemplo que quiero comentarles es otro tipo de buena práctica judicial y ponerlo justamente a conocimiento de ustedes porque normalmente en los procesos de conocimiento hay dos escenarios en los que puede existir el juzgamiento anticipado. Y el juzgamiento anticipado normalmente suele darse cuando hay un rebelde, ¿ok? Cuando hay un rebelde, obviamente no contestado demanda, por ejemplo, y un artículo del Código Procesal Civil justamente facilita de que el juez pueda hacer la emisión de la sentencia de manera inmediata, cuando tiene de la otra parte de la demandada un rebelde y no está dentro de los límites para que pueda emitir la sentencia. En ese tipo de casos, normalmente lo que se suele hacer es que el juez diga, estoy dispuesto a emitir sentencia, y a eso le denomina juzgamiento anticipado, que se puede dar en el caso de la rebeldía o cuando, por ejemplo, cuando el tema solamente trata de puro derecho o siendo derecho, no hay medio probatorio que actuar en una audiencia y por eso puede prescindir de la audiencia y en razón a eso se decide optar por el juzgamiento anticipado. Entonces, ¿cuál es el tema del juzgamiento anticipado? Que lamentablemente, a mi modo de ver, digo lamentablemente, en el 473 del Código Procesal Civil señala de manera expresa que el juez puede optar por el juzgamiento anticipado, ¿no? Diciendo lo siguiente, ¿no? El juez comunicará a las partes su decisión de expedir sentencia sin admitir otro trámite que el informe oral. Normalmente, ¿qué pasa? Cuando existe un juzgamiento anticipado, donde el juez ya vio la causa y en ese momento ha advertido que puede emitir sentencia, tiene que comunicar a las partes que lo va a hacer y las partes pueden solicitar el informe oral dentro de los 3 días de notificados. ¿Y qué pasa en ese caso? Que las partes normalmente, al que está de alguna otra forma orientado a que va a tener la razón o va a tener la tutela, quiere que la sentencia llegue ya, pero la otra parte, que quiere hacer más largo el proceso, lo que hace es solicitar el informe oral. ¿Y por qué esto? Porque, como verán en la siguiente imagen, cuando está esa regulación del informe oral agregado al juzgamiento anticipado, se generan una serie de actos procesales que lo que hace solamente es que el proceso se alargue de manera innecesaria. Y digo de manera innecesaria porque el juez ya optó, ya decidió, porque en la causa, en esa controversia, no hay más que ver que solamente emitir su decisión, ya sea porque la otra parte es rebelde, o porque solamente es una cuestión de derecho, o porque finalmente siendo de hecho no hay medio probatorio que actuar y por eso no hace la audiencia. En el juzgamiento anticipado, cuando alguien solicita el informe oral, normalmente suele hacer una serie de actos procesales que vuelven inútil el juzgamiento anticipado. Y lo digo con creces, porque por ejemplo, si el juez decide por el juzgamiento anticipado, este acto lo tiene que poner en conocimiento de las partes. Como todos sabemos, lo que litigamos o lo que hemos visto en proceso, alguien decide, emite resolución, la resolución tiene que ser impresa, ahora ya no va a ser impresa porque va a ser todo virtual, pero igual tiene que notificar a las partes,
para que se notifique se demora una eternidad. Cuando las partes reciben la resolución, tienen un tiempo para solicitar el informe oral. Luego de eso, el juez tiene que decidir si concede o no el informe oral. Si concede el informe oral, tiene que decir, bueno, voy a conceder el informe oral a tal fecha. Las partes van a tener que recurrir a tal fecha y después de esa fecha van a poder presentar alegatos de repente y después el juez recién va a poder emitir sentencia. La pregunta es, ¿para qué entonces decidió el juez de que estaba en la posibilidad de emitir sentencia? Si ya no tenía más que hacer que emitir sentencia, si en la causa no había un medio probatorio para que sea evaluado de tal forma de que se haga una audiencia. O, por ejemplo, la otra parte había sido rebelde y no ha presentado ningún documento, no ha presentado contestación de demanda. ¿Por qué la necesidad de que se tenga que dar un informe oral? Cuando el juez ya tuvo la convicción, advirtiendo y viendo la causa, de que podía emitir sentencia. ¿Cuál es la necesidad? A mi modo de ver, no existe ninguna justificación, ni una. Cuando un juez decide que puede resolver una causa, lo hace porque ya vio la controversia. Agarró la demanda, dijo estos son los medios probatorios, no hay contestación de demanda, entonces no voy a hacer audiencia, prescindo de ella y decido emitir sentencia. Poniendo eso en el Código Procesal Civil de que las partes pueden solicitar el informe oral, lo único que hago es aplazar 1 año y medio más. 1 año y medio más, porque así sucede en la práctica. Entonces, en ese año y medio posterior, o ese año, o esos meses, ¿el juez está en la misma situación de poder emitir sentencia? Yo creo que no, porque el juez ya se va a olvidar de esa controversia. El juez cuando decide que puede emitir sentencia, es en ese momento que tiene que hacer su sentencia. Y no dar posibilidad de que existan malas prácticas de litigantes a solicitar el informe oral, a meter otros escritos que no son necesarios. Como podrán ver, por ejemplo, en la imagen, un primer paso es que la decisión del juez de emitir sentencia sin más trámite, decide, voy a hacer el juzgamiento anticipado, corre traslado a las partes. El segundo paso, la notificación. El tercer paso, las partes solicitan el informe oral. El cuarto paso, el juez puede decir que sí, puede decir que no. Si dice que no, puede dejar los autos para sentenciar o puede emitir sentencia. El quinto paso, se lleva a cabo el informe oral. Y el sexto paso, finalmente emite sentencia. ¿Cuánto se demoraría absolutamente innecesariamente, a mi modo de ver, cuánto se demoraría un juez para poder emitir sentencia una vez que ha decidido por el juzgamiento anticipado? Se demora aproximadamente entre 1 a 2 años. Así de lamentable, de 1 a 2 años. Cuando hubiera podido realizarlo en el momento que él decidió que era el momento propicio para poder emitir sentencia. Entonces, a mi modo de ver, el juzgamiento anticipado regulado en el Código Procesal Civil, sin necesidad de que, por ejemplo, sin necesidad de que pueda ser modificado inclusive, el juez puede tener una buena práctica de que cuando quiera hacer el juzgamiento anticipado, directamente puede hacer lo siguiente. Que en una primera opción puede ser que él diga, voy a hacer el juzgamiento anticipado, y sin necesidad de más, emita sentencia y notifica a las partes. La pregunta es, ¿habría un derecho de afectación a la defensa de la parte? En mi modo de ver, no. ¿Por qué podría afectar el derecho de defensa si la parte, por ejemplo, en el caso fuera rebelde, ha tenido oportunidad de contestar demanda y no lo ha hecho? ¿Hay afectación de derecho de defensa? A mi modo de ver, no. La segunda opción que podría tener es que decida por el juzgamiento anticipado y deje los autos para sentenciar, y en otra resolución emita sentencia. ¿Cuándo haría la sentencia en estas dos opciones que tiene el juez? ¿De manera inmediata o de repente a los 2 meses o 6 meses? Eso es mejor que llegar a la sentencia con el juzgamiento anticipado y el informe oral cuando se realice en 2 años, 1 año y medio. A mi modo de ver, esto ni siquiera reviste discusión alguna. Esto para mí es una buena práctica que debe ser implementada, pero lamentablemente no lo hace. Lamentablemente no lo hace. Por ejemplo, en mi práctica, nosotros siempre solicitamos que se emita sentencia de manera directa y nunca lo hace. Lamentablemente nunca lo hace. Pero creería que cuando uno advierte los problemas
y uno no solamente se queda en la descripción del problema, sino también propone una solución para obtener sentencias que de alguna otra forma se realicen en el menor tiempo posible, yo creo que así es como podemos todos cambiar, no solamente las partes, abogados litigantes, sino también los jueces. Entonces, lo que yo concluyo con estos tres ejemplos del proceso sumario, cuando se programa la resolución, programando la audiencia única con la primera resolución, cuando en la audiencia única se emite sentencia, o cuando uno se retira del informe oral del juzgamiento anticipado, nosotros podemos obtener sentencias en el menor tiempo posible y de alguna otra forma podemos llegar a soluciones que realmente la gente espera. Y entonces así podemos obtener buenas prácticas judiciales que pueden ser puestas en conocimiento de todos, así como lo hacen en el fuero arbitral, identificando buenas prácticas arbitrales y mejora su sistema, de igual forma podemos hacerlo nosotros. Por eso yo creo que las buenas prácticas advertidas hasta el momento, al menos algunas, porque hay muchas más, son buenas prácticas que no requieren modificación del Código Procesal Civil. Están orientadas a que las controversias se resuelvan en el menor tiempo posible y que justamente, como no afectan el derecho de defensa, no pueden ser discriminadas ni decir que no pueden ser aplicadas o ejercidas en el proceso civil. Entonces, lo que yo creo de manera convincente, repito, es que cuando uno va al Poder Judicial, no va para encontrar justicia después de 4, 5 años, 10 años, sino va para encontrar justicia de manera inmediata. En el momento quiere que le resuelvan su causa, su controversia. Es fácil decir que no, el Poder Judicial se demora porque finalmente hay mucha carga procesal y no hay mucho personal que trabaja ahí, o de repente no hay presupuesto. Bueno, yo sé que ese es un problema, lo entiendo, pero lo que no podemos entender es que cómo teniendo posibilidades como las que les muestro, ¿por qué no lo hacen? Entonces yo creo que hay que empezar a advertir quiénes son los buenos jueces, como los que he mencionado, y hay que empezar a advertir buenas prácticas judiciales para ponerlo a conocimiento de todo. Lo que yo he tratado de hacer en la exposición básicamente es resumir o hacer una síntesis de un artículo que va a salir publicado este mes en Gaceta Civil y Procesal Civil, que justamente denomina como el tema que estoy exponiendo, donde ahí pongo mucho más ejemplos de buenas prácticas judiciales y solamente con una finalidad, de que podamos tener sentencias en el menor tiempo posible. Y recordar siempre que la justicia que tarda no es justicia. Y entonces tenemos que no solamente describir el problema, sino ser parte del cambio para no solamente quedarnos en la queja. Con eso yo creo que doy por concluido mi ponencia y quedo sujeto a cualquier cuestionamiento, observación o pregunta que tenga el público.